Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Abdel Mohamed El Andrade. Soy estudiante de maestría en Ingeniería de Control y Automatización de Procesos en la Universidad Urbe de Maracaibo, de Zulia. Bueno, esta será una pequeña exposición de métodos numéricos para la asignatura de métodos matemáticos para ingenieros. Bien, entonces, lo que veremos en esta exposición será resolución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos analíticos y métodos numéricos. Entre los métodos analíticos están los métodos de eliminación de Gauss-Jordan, el método de eliminación gaussiana y el método de factorización LU o descomposición LU, como también se puede encontrar en la bibliografía. Los métodos numéricos están las matrices tridiagonales o algoritmo de Thomas, el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel, método de relajación y método de Richardson. Últimos cuatro son métodos iterativos. Por último están la solución numérica de ecuaciones no lineales por método de bisección, falsa posición, secante, Newton-Raphson y punto fijo. Bueno, iniciemos con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, entre los métodos analíticos, el primero que veremos será la eliminación de Gauss-Jordan. Se trata de reducir por filas la matriz de coeficientes a la forma escalonada reducida por renglones con las siguientes operaciones. Los renglones son las mismas filas. Las operaciones que se pueden realizar serán multiplicar o dividir una fila por un número diferente de 0, sumar un múltiplo por una fila de una fila por otra e intercambiar filas. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Que cuando yo vaya a operar por matrices, vaya a formar una matriz con estos coeficientes y un vector columna con los términos independientes, que son los resultados. Entonces mi objetivo es conseguir por medio de operaciones que voy a realizar en toda la fila, incluyendo a la última columna que son los términos independientes, conseguir en la matriz, en la parte de la matriz de coeficientes, la matriz identidad, lo que significa que todos los elementos de la diagonal principal son igual a 1, mientras que los demás son nulos. Bien, vamos a ver un ejercicio para que se visualice bien el procedimiento mediante un script hecho en MATLAB que voy a estar subiendo. Aquí subí el ejemplo, damos run selection. Bien, entonces están las dos matrices, la matriz de coeficientes y la matriz, el vector de términos independientes, A y B. Para formar la matriz aumentada vamos a poner a la derecha el, el vector columna de términos independientes, de esta forma. Esta es la matriz aumentada que ahora mismo se llama AB, que es un nombre arbitrario que le he puesto yo. Bien, entonces empecemos con las operaciones. Las operaciones que hay muchas formas para conseguir la matriz de identidad de este lado, pero yo voy a utilizar un método que es más rápido, que es el método de pivoteo, que voy a utilizar el método de la columna que necesito convertir en 1 para eliminar el resto de la columna. Como, por ejemplo, utilizaré este 1 que está aquí para, mediante operaciones, convertir en 0 los demás. Obviamente, la operación que voy a realizar con este elemento lo voy a realizar con los demás de la misma fila. Entonces vamos a empezar. Necesito convertir estos en 0. Entonces, la forma es multiplicar esta fila por menos 2 y sumarla con la segunda fila. Y aquí se visualiza la operación. Fila 2 igual a menos la fila 1, a menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Y así con las demás filas. Fila 3 es igual a 2 veces la fila 1 más la fila 3 para convertir este en 0. E igualmente la última fila, la fila 4, que será igual a menos 5 veces la fila 1 más la fila 4. Bien, vamos a ver cómo es el resultado de esta operación. Bien, aquí tengo 1, 0, 0, 0 en la primera columna. Ahora mi objetivo es conseguir la matriz identidad. O sea que este término lo tengo que convertir en un 1 y los demás en 0. Y mediante el término de pivoteo voy a utilizar este número. Entonces, estas son las operaciones visualizadas para la fila 1, la fila 3 y la fila 4, utilizando de pivoteo la segunda columna en la fila 3, en la fila 2, perdón.
Bien, esta es la operación. Miren que se consiguió el 1 y 0 encima y los ceros debajo. Ahora la misma técnica de pivoteo con este número ahora. Miren que todas las demás columnas se van a operar con la misma fila. Bien, aquí lo tengo. Igualmente necesito convertirlo en 1 y lo que está encima en 0. Bien, entonces de este lado tengo la matriz identidad y aquí en la última columna tengo elementos que corresponden a los resultados x1, x2, x3 y x4. Bien, lo puedes visualizar aquí. x1 que es igual a 0, x2 es igual a 2, x3 es igual a menos 1 y x4 es igual a 3. Y aquí vemos el vector de resultados. Este es el método de eliminación de Gauss-Jordan. Bien, ahora vamos a seguir con el segundo método, que se llama eliminación gaussiana, que se reduce por fila la matriz de coeficiente de forma escalonada por fila y se despeja el último valor de incógnita. Después se usa la sustitución hacia atrás con las demás incógnitas, lo que quiere decir. Bueno, aquí mi objetivo es conseguir igualmente que la diagonal principal sea toda 1, pero no es necesario que yo vaya a eliminar, convertir en 0 los elementos de del triángulo superior, o sea, los que están por encima de la diagonal principal, pero sí tengo que eliminar todos los que están por debajo de este. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir x4 y utilizar este número para empezar a despejar las demás incógnitas. Por ejemplo, x3 será igual a menos 1 más 2 veces x4, que x4 ya lo tengo, y así sucesivamente con los demás, haciendo la salvedad que cada vez voy a obtener las incógnitas para utilizar en la ecuación inmediatamente encima. Vamos a visualizar el procedimiento entonces. Aquí está el método de eliminación gaussiana. Damos Run Selection y empezamos. Aquí, bueno, ya formé la matriz aumentada y estas son las operaciones. Entonces, con las operaciones yo voy a reducirlo por filas. Voy a convertir estos elementos, este y este, en 0, toda la diagonal principal en 1. Ese es mi objetivo. No importa en qué voy a convertir esto, con lo que importa es que toda operación que haga en una fila la tenga que hacer en todos los elementos. Bien, aquí están las siguientes operaciones para eliminar estos dos. Las siguientes operaciones para eliminar este y convertir este en 1. Y por último, este va a ser un 1. Dividiendo la fila entre 4. Bien, ya tengo el primer elemento, x4 ya lo tengo, que es igual a 3. Y aquí lo tengo. Inicio la sustitución hacia atrás despejando x3 en este caso, x2 en este caso y x1. Y cada vez consiguiendo las incógnitas que necesito para reemplazar en la primera fila. Y aquí están despejados y las operaciones a realizar. Y se obtiene el mismo resultado, ya que es el mismo ejemplo. Bien, ahora vamos con la factorización LU. La factorización de un sistema de la forma AX por B, en el que la matriz A de coeficientes se puede descomponer en una multiplicación de dos matrices, llámese L y U. Hay que tener cuidado que con las matrices no se cumple la propiedad de la multiplicación, en que el orden de los factores no afecta el resultado. En este caso, LU sí es distinto a UL. Entonces primero es LU, donde L es una matriz triangular inferior cuyos elementos de la diagonal son iguales a 1. Matriz triangular inferior quiere decir que todos los elementos a partir de la diagonal principal por debajo de esta son distintos de 1, son distintos de 0, perdón. Y los que están por encima son nulos. Y la matriz U es una matriz triangular superior cuyos elementos de la diagonal principal no son necesariamente 1. No es necesario aquí que consiga en toda la diagonal principal 1 para formar a LU. Entonces, como sigue, se puede realizar utilizar la propiedad asociativa, que esto sí se cumple en las matrices, para conseguir unas nuevas incógnitas. L igual a B. ¿Esto qué quiere decir? Que este Y
yo lo puedo conseguir con la sustitución hacia atrás, pero al revés. En este caso voy a conseguir el primer valor x1, ya que en esa L todos los elementos de la diagonal principal sí son 1. Entonces L1 y Y1 igual a el número que me dé aquí, y lo voy a reemplazar sucesivamente para conseguir todos los elementos Y, y con este Y ahí sí voy a despejar, voy a tener la triangular superior para encontrar todos por sustitución hacia atrás, todas las incógnitas X por sustitución hacia atrás. Miren que es el mismo ejemplo, vamos a utilizar entonces el script que está de último aquí. Bien, va a ser el mismo ejemplo. Ahora vamos a visualizar cómo se forma la matriz L y la matriz U. Vamos a ver. La matriz L voy a iniciar con una matriz identidad, porque necesito que toda la diagonal principal sea igual a 1. Ahora, ¿cómo consigo yo la matriz U? Que es la que más complicada de conseguir. Por medio de eliminación gaussiana, por el proceso de eliminación gaussiana. Necesito eliminar todos estos números que sean 0. La diagonal principal no necesariamente tiene que ser 1. Y estos distintos de 0, los que están por encima. Ahora la operación que me va a permitir eso es la siguiente. Bien, aquí tengo la matriz U, la matriz L que la estoy empezando a formar. Ahora, ¿cómo formo una matriz L? Tengo que saber cuáles son las operaciones elementales. Miren, por ejemplo, la F2. F2, yo conseguí multiplicar F1 por menos 2 y sumar ese resultado por F1, por F más F2. Entonces, con esto conseguí eliminar el primer elemento de la fila 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Con la fila 1 tengo que reemplazar en esa misma posición el factor por el que multipliqué la fila 1 para eliminar ese elemento, pero con el signo contrario, y está aquí. Y así sucesivamente, con el 2, con la fila 3, la multipliqué por 2, y este lo reemplazo con el signo contrario, igualmente aquí menos 5, 5. Y así va a ser con todos los elementos que faltan. Ahora las operaciones para seguir eliminando en la matriz U. Mírenlos, aquí están. Bien, ya tengo la matriz L y la matriz U. Ahora, vamos a resolver Ly igual a B. En L voy a reemplazar entonces. Voy a empezar a conseguir los elementos Y. Sería Y igual al primer elemento del vector B. Y así sucesivamente con sustituciones. He conseguido todos los elementos Y. Ahora, con U de UX igual a Y, miren que U como está, tengo aquí casi despejado X4. Ahora será Y1 sobre 4, o lo que son las operaciones que están aquí ilustradas. Bien, consigo exactamente el mismo resultado que siempre. Ahora, este método que ventaja tiene, que tiene menos operaciones, no tengo que hacer eliminación de todos los números que no sean de la diagonal principal, sino solamente unos cuantos, y reemplazar por sucesiones sucesivas. Eso ya facilita mucho los cálculos. Ahora bien, vamos a empezar una matrices tridiagonales. Es un método numérico para hallar la solución de una matriz de un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, en donde la diagonal principal, la diagonal inmediatamente superior a esta y la inmediatamente inferior son distintos de 0, mientras que los demás elementos de la matriz son todos iguales a 0, son todos nulos. Bien, ahora debo reducir esta ecuación, este sistema de ecuaciones, a una escalonada para realizar la sustitución hacia atrás. ¿Cómo? Necesito que todos estos elementos sean igual a 1 y todos estos sean distintos de 0, mientras que todos estos son iguales a 0, son nulos. Lo consigo mediante estas operaciones, y para el ejercicio vamos a utilizar el mismo sistema de ecuaciones lineales, pero eliminando estos factores, este, igual a los de arriba, para conseguir una matriz tridiagonal. Vamos a verla entonces aquí, a visualizarla.
es que este es un método numérico. Bien, empecemos acá. Bien, AX, A y D. Ahora la matriz la llamo D, pero eso es una cuestión de, pues ya que el algoritmo utilizado se llama el algoritmo de Thomas, puede ser encontrado en internet. Aquí llaman B a otra columna que ahora les voy a explicar cuál es. Y inician las operaciones para reemplazar toda esta matriz así. Y el resultado es este. Vamos a comprobar que sí sea el resultado de esta matriz, de este sistema de ecuaciones lineales, en esta página que se puede resolver sistema de ecuaciones lineales por Gauss. Vamos a ver entonces que el sistema es este, mírenlo, es exactamente el que he planteado, una matriz tridiagonal con los mismos resultados, y aquí lo resuelve por Jordan, por Gauss-Jordan. Vamos a ver los resultados que dan. 41 sobre 11, 41 sobre 11 será x1. Miren que dio aproximados. ¿Por qué no dio exactamente? Porque XMATLAB no maneja lo que son las fracciones. Cuando manejo estas fracciones así, son números exactos, pero los números irracionales, MATLAB no los puede llenar una variable con todos los elementos con todos los infinitos elementos de un número irracional. Por eso siempre se consiguen son números aproximados. Ahora voy a aplicar el método de Thomas. ¿Cómo utilizarlo? El que se encuentra por internet. Miren que pide aquí tres vectores columna, donde B será la matriz de la diagonal principal. Ahora, ¿cómo lleno esto? Si tiene que ser del mismo dimensión. Entonces, por ejemplo, A, que correspondería a la diagonal, al que está debajo de la diagonal principal, ¿cierto? Entonces, relleno antes del 2 será un 0 y los elementos, así consigo los dos. Igualmente con el otro, con el D, con el C, perdón, voy a utilizar estos elementos y completarlo con el 0. Bien, ese es el caso del método numérico propuesto por el algoritmo de Thomas. Ahora vamos a ver ya los métodos iterativos. El método de Jacobi es un método numérico iterativo, es decir, que se realizan operaciones sucesivas un número limitado de veces con el fin de conseguir una solución del sistema de ecuaciones. Ahora, sea una matriz AXB se puede reescribir de la siguiente manera. Estas dos matrices LU se consiguen un poco distintas a la factorización LU. Ahora vamos a ver cómo. Se expresa el resultado como D, que será una matriz compuesta por la diagonal principal, LU, L será una matriz triangular inferior con los números de la matriz A, pero con el signo cambiado. Igualmente pasa con U, pero es una triangular superior. Ahora, ya que este es un método iterativo, consumirá bastante tiempo, entonces vamos a reducir el número de ecuaciones incógnitas a uno de 3×3. Utilizaremos este sistema de ecuaciones lineales. Veamos entonces el algoritmo método de Jacobi aquí. Bien, entonces tenemos las matrices A y B, corresponden a la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes. Se obtienen DLU, ahora lo vamos a ver. O sea, la diagonal principal, el D, estará compuesta por la diagonal principal, el resto de elementos serán 0. L es la triangular inferior, donde su diagonal principal será igual a 0 y los elementos del triángulo inferior serán los mismos con el signo cambiado. Aquí están, se pueden ver aquí. Igualmente la matriz U será una matriz cuyos elementos de la diagonal principal sea 0 y en el triángulo superior serán los mismos que la triangular superior de A, pero con el signo cambiado. Se obtiene ahora la inversa de T, que es la que se necesita aquí para resolver el sistema de ecuaciones.
Bien, esta es la inversa, ya que en este caso, como les dije antes, MATLAB no maneja fracciones, pero en este caso está compuesta solamente por números en su diagonal principal. La matriz D, en este caso, es la misma matriz D, pero con cada elemento en la diagonal principal será 1 sobre el elemento de la diagonal principal de la matriz D original. Ahora, resolvemos ambos términos de esta operación. Esto lo llamaremos CI y a esto EI. Bien, aquí están entonces. CI va a ser un vector columna y EI será una matriz cuya diagonal principal sea todos igual a 0. Ahora, lo que es el radio espectral será el radio espectral pero de EI, que esto indicará la convergencia. Esto quiere decir que se puede resolver el sistema de ecuaciones lineales mediante procesos iterativos, porque va a converger a un conjunto de números. Bien, entonces, ¿cómo funciona el método? Para que eso se cumpla, debe ser el radio espectral menor que 1. Ahora, ¿cómo funciona este método? Debo plantear un vector X inicial. Generalmente se toma el 0. Si tomamos el X0 igual a 0, ahora comenzarán las operaciones de reemplazar, despejar y reemplazar cada número de de EI, perdón, de CI más EI será igual a X1, X2, X3, X4 mediante iteraciones. Miren que aquí puse un máximo de 60 iteraciones, solamente para ver cuánto tomará. ¿Ven? Entonces, cada vez que se va reemplazando un número, un vector inicial, un vector x0 inicial, se va sobreescribiendo después de que se hagan las operaciones. Es importante esto de después, y esa será la mayor diferencia que tendrá con el siguiente método. Ahora lo voy a explicar. Miren, cada iteración se va acercando más y más a los resultados. ¿Cómo voy a saber que se acercan los resultados? Porque no va a seguir cambiando. Eso quiere decir que ya ha convergido el método. Miren que sigue cambiando. Aquí empieza a converger a un número, a un conjunto en específico. Y a partir de aquí ya han convergido, miren, a 9, 5 y menos 1. 9, 5 y menos 1. Ahora, ¿cómo comprobamos que este sí es el resultado? Para encontrar los resultados aquí en MATLAB hay que despejar X de la siguiente forma. A hay que multiplicarlo por su inversa de ambos lados. Entonces sería A a la menos 1, que sería la inversa A, para conseguir la matriz de identidad, que dará multiplicada por X la misma X. Y aquí la inversa de A por B. Ojo que es A a la menos 1 por B y no B por A a la menos 1, porque da distinto. El orden aquí sí afecta el resultado. Entonces vamos a obtener eso. X, vamos a llamarlo XT, igual a inversa de A por B, y es esto. Este es el resultado, este es el número que ha convergido. Miren que aquí solamente hicieron falta que 58 iteraciones para que convergiera el método. Bien, vamos a seguir con los métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales con el método de Gauss-Seidel. Otra vez este personaje, Gauss. Bien, el método iterativo puede conseguir resultados similares al de Jacobi en menor número de iteraciones. Ahora, ¿cómo se logra esto? Aquí en el método anterior vamos a reemplazar siempre por el vector que conseguimos en la iteración anterior, sin modificar este vector.
este vector se sobrescribe después de que se acaban todas las operaciones para hallar un nuevo vector X. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que aquí voy a utilizar por ejemplo, si consigo X1 en el vector X con un vector inicial, entonces voy a reemplazar ese X1 en el vector original para conseguir X2. Así que en la misma operación se van sobreescribiendo los valores que voy consiguiendo, comprobado con un cierto error que ahora vamos a mirar cómo se hace. Vamos a utilizar el mismo método, vamos a ver cuántas iteraciones nos lleva. Ahora, aquí, esa es la mayor diferencia entre uno y otro. Vamos a poner un número máximo de iteraciones en 100, perdón, y una tolerancia de 0.000001. Ya nosotros sabemos cuál es ¿cómo que se llama? El resultado. Vamos a aproximarlo más para que nos lleve menos iteraciones. Ahora bien, empecemos. Nos llevó 52 iteraciones esta vez para que convergiera. Ahora, para saber cuántas iteraciones nos lleva, para parar las iteraciones, mejor dicho, necesitamos encontrar un error. Este error lo encontraremos con la norma. Aquí está el error. Lo encontraremos con la norma de S, que será el vector que hemos conseguido menos el inmediatamente anterior. Debe ser la norma va a dar siempre un valor absoluto, un número positivo, tiene que ser menor que la tolerancia. Menor o igual. Aquí en el algoritmo puse menor. Bien, el último método será el método de relajación. Bueno, el penúltimo método, mejor dicho, será el método de relajación. Ese será tiene todas las bondades del método de Gauss-Seidel, pero tiene una pequeña modificación, un factor propuesto por Southwell, y se usa en la siguiente ecuación. Es la misma ecuación, como ven, de Gauss-Seidel, esta parte, por el factor de relajación más 1 menos el factor de relajación por xk, o sea, el elemento conseguido en el procedimiento anterior, el elemento de la misma posición, ¿no? La constante de relajación omega usualmente se elige entre 0 y 1 para que funcione, y no es un número único, se consigue a prueba y error. Aquí en el script he puesto un número arbitrario en 0.15, es un número bastante arbitrario, para ver cuántas iteraciones nos lleva. Inician las operaciones y conseguí en el mismo número de iteraciones un número bastante aproximado. Propuse 100 iteraciones también, bastante aproximado, pero el resultado sí converge. Aquí lo pueden ver, el resultado es menos 9,5 menos 1. Aquí da menos 8.980. Eso se puede considerar como 9. Bien, ahora sí vamos a ver el método de Richardson. Es el más sencillo. Es un método iterativo que utiliza la matriz de identidad, cuyos elementos de su diagonal principal son todos 1. Bueno, ya hemos explicado esto. Y se expresa el vector X de esta manera, donde el residuo se halla con esta ecuación. ¿Esto que se traduce? Simplemente es tomar un vector inicial e ir reemplazando cada vez. Comprobar obviamente el error, siempre se debe estar comprobando de la misma manera en que en Gauss-Seidel, para ver cuántas operaciones nos lleva. Aquí pues he propuesto 100 iteraciones. Vamos a ver si en 100 iteraciones va a converger. Claro, en 100 iteraciones ya convergió, pero vamos a ver que ha convergido mucho antes. ¿Sí? Vamos a ver en cuántas iteraciones convergió.
para que la vez pasada fueron 53 iteraciones. Miren que este le llevó 57 iteraciones converger. Bien. Ahora sigamos con los métodos para solución numérica de ecuaciones no lineales. Estos consisten en, por ejemplo, las funciones para hallar sus raíces. Por ejemplo, las raíces de una ecuación cuadrada. Que está de la forma x al cuadrado más a al cuadrado más ax más b igual a 0. Hallar sus raíces en ese caso es muy sencillo, pero hay ocasiones en las que no se puede despejar la x. En ese caso se recurre a métodos numéricos, como el que vamos a ver a continuación, el método de bisección. Si yo hago un análisis gráfico, por ejemplo, puedo dibujar una gráfica aproximada, puedo saber en qué intervalo está la raíz. Esta raíz es en el que la gráfica corta el eje x o el eje y es igual a 0. Entonces, si yo obviamente es mejor si tomo el intervalo más pequeño. Entonces, lo que hago es dividir ese intervalo entre 2 y comprobar en cuál de los dos nuevos intervalos está la raíz. ¿Cómo hago esa operación? Que si yo evalúo la función en los dos extremos del intervalo, el resultado tiene que ser de distintos signos. Si da de igual signo es en el otro intervalo. Bien, entonces vamos a utilizar esta función de ejemplo. Como ven, en esta no se puede despejar la x. Tiene Euler a la x menos x cuadrado más 3x menos 2. Si igualo esto a 0, tengo que encontrar las raíces. Entonces vamos a ver un método, el método de bisección, que será el primero, aquí en el siguiente script, donde voy a establecer a tolerancia igual a 0.0001. No voy a ser tan exigente como en los métodos numéricos de resolución del sistema de ecuaciones lineales, y voy a establecer arbitrariamente un número máximo de iteraciones. Ahora voy a mostrar después los resultados en una tabla que voy a formar. Bien, empiezo entonces. Y escojo los extremos del intervalo. Ahora vamos a ver cómo los escojo. Bien, aquí simplemente me está mostrando todo el proceso. Voy a esperar a que esto responda. Bueno, también lo puse a graficar, pero ahora vamos a ver dónde escogí, por qué escogí el intervalo i con elemento inferior 0 y elemento inferior 1. Vamos a ver dónde está la raíz. Vamos a ver el eje x, ¿sí? Está aquí, en y igual a 0, y el eje y en x igual a 0. Si hacemos zoom, vamos a comprobar que la raíz está entre 0 y 0.4, por ejemplo, pero aquí vamos para mayores iteraciones, vamos a coger entre 0 y 1. Claro que para reducir las iteraciones se puede escoger un intervalo cercano. Bien, entonces iniciamos las operaciones y aquí está que de las 35 iteraciones que he propuesto, solamente me llevo 20 iteraciones encontrar un resultado aproximado. El resultado aproximado es la raíz de 0.26 con una tolerancia de 0.000001. Ahora, ¿cómo sé que este número es preciso? No será exacto, será preciso. Es con el error que puede hallar. ¿Cómo hallo el error? Que la diferencia entre que el ancho del intervalo sea menor que la tolerancia. El valor absoluto del ancho sea menor que la tolerancia. Es bastante simple. Ahora vamos a comprobar otro método, que será el método de falsa posición, en el cual tiene todas las bondades del método de bisección, pero el ancho del intervalo se calcula de una forma distinta.
Y con esta fórmula que está aquí expresada, puede llevar menos iteraciones, dependiendo de la aproximación de intervalo que se escoja. Utilizaremos entonces la misma ecuación para hallar un resultado. Método de falsa posición también está aquí con la misma ecuación. Ahora vamos a ver cuántas iteraciones nos lleva con la misma aproximación. Bueno, perdón. Listo. En este caso tenemos un resultado de 0.257353, un resultado bastante similar al resultado conseguido con el método de disección, pero que satisface la restricción de la tolerancia. Además, llevó solo 5 iteraciones conseguirla, porque es que aquí no se consigue un intervalo con el ancho de la mitad del intervalo anterior, se consigue un intervalo con un ancho mucho menor, que dependerá de los resultados obtenidos en la iteración anterior. Entonces aquí que el error cumplió y que además se llevó solamente 5 iteraciones realizarla. Estos dos métodos, el método de bisección y el método de falsa posición, son conocidos como métodos de intervalos, métodos numéricos cerrados, porque son intervalos. Ahora vamos a ver un método, se llama método de la secante, que no es necesario que se utilicen intervalos, sino dos números que son fijos. Esto los voy a estar moviendo mediante la siguiente operación, muy parecida a la operación anterior, para hallar el número que se aproxime a la raíz. Vamos a ver el script. Método de secante, pues tengo que escoger dos números aproximados, no necesariamente tiene que ser un intervalo. Y escogeré la misma tolerancia, pondré el número máximo de iteraciones iguales. Y la idea es estar evaluando siempre la ecuación para conseguir un número semejante a la raíz. Bien, vamos a verla entonces. Nos llevó solo 5 iteraciones para conseguir un número muy parecido al anterior. Entonces el resultado entre ambos es similar, las iteraciones son similares entre el falsa posición y el secante, pero en estos casos no se calcula el ancho de un intervalo, se va moviendo una recta secante a la curva. Aquí vemos la curva, entonces. Y a partir de aquí son los métodos abiertos, solamente necesitan 2 puntos, no necesitan un intervalo, y algunos necesitan solamente un punto, como el que vamos a ver ahora, método de Newton-Raphson. Estos métodos no se usan en intervalos, sino una aproximación a la raíz y calcular el valor de una nueva función de la forma en cada iteración voy a utilizar esta fórmula con el x que he hallado en la fórmula anterior, en la iteración anterior, perdón. Ahora, ¿por qué necesito para hallar el error? Será que x menos x0, o sea que el x que he conseguido menos el del x anterior, tienda a ser menor al error, a la tolerancia que se desea, ya que esto significa que el método ha convergido. Ahora vamos a utilizar el mismo ejemplo, solo para comprobar que está bien hecho, con el script que está aquí. Igualmente todos los resultados se van a mostrar en una tabla. Función que describe fin de la ecuación es la siguiente, la misma de siempre. Entonces, haciendo un análisis gráfico, vamos a escoger un número que sea próximo a la solución, a la raíz. Aquí arbitrariamente puse el 1 porque es un número fácil de ver, y un número máximo de 50 iteraciones. Vean que este solamente nos llevó 4 iteraciones para conseguir
0.26 como una tolerancia, como raíz con la misma tolerancia, un número menor a los anteriores vistos. Ahora bien, vamos a ver el último método numérico cerrado, que es el método de punto fijo. Este método necesito, para conseguir la raíz, necesito despejar la función, la ecuación en función de x, conseguir una función x igual a g de x y establecer una aproximación por método gráfico, como en los métodos anteriores. Ahora, ¿qué debo hacer? Necesito evaluar la función en la x que he conseguido y que ambos sean lo más parecido posible. ¿Cómo hallo la raíz? Que la diferencia entre estos dos tiende a ser, la absoluta de la diferencia entre estos dos tiende a ser menor que la tolerancia que se desea. Si no lo es, se repite nuevamente y las veces que sea necesario para conseguir una aproximación cuyo error sea menor a la tolerancia deseada. Vamos a ver entonces otra comparación con el método de punto fijo. Veamos aquí, la función es tal cual y vamos a despejar esta ecuación en función de x. Ahora, puedo utilizar cualquier de las x para despejar. Decidí escoger esta x, la que x a la 3, para despejar g de x. Y esto es igual a x. Ahora, con un número que he escogido arbitrariamente, que es el 1, voy a reemplazarlo y tiene que dar a ambos lados un número bastante aproximado o cuya diferencia sea menor a 1 por 10 a la menos 6, que es la tolerancia que he escogido. En este caso, la raíz conseguida es 0.25753 en 12 iteraciones. Lleva 12 iteraciones. Ahora, en conclusión de estos métodos numéricos, es que se puede escoger el que menor trabajo le cause a la máquina y ocupe menores iteraciones. En este caso, el que menor esfuerzo le causa a la máquina y tiene menor iteraciones es el método de falsa posición, que se consiguieron los resultados en solo 5 iteraciones. Claro, el de Newton-Raphson se consiguieron en 4, pero se necesita una operación de diferenciación de la función, lo que significa más esfuerzo a la máquina. Yo escogería en particular el método de Newton-Raphson, porque me lleva menos iteraciones, pero porque yo tengo una máquina potente. En cuanto a los métodos de calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, entre los métodos analíticos se puede escoger el que más le favorezca a uno, dependiendo de cuántas operaciones desee hacer y qué facilidades tenga. Yo escogería el de LU porque tiene menos operaciones, pero cada uno con el que necesite. En cuanto a los métodos numéricos, hay que tener en cuenta que estos se aplican ya a sistemas de ecuaciones lineales que, si bien se pueden encontrar a mano, pueden ser de 15 ecuaciones con 15 incógnitas o incluso más, lo cual hacerlo a mano sería tedioso. Hay que recurrir a métodos numéricos, por eso se recurren a estos métodos, que también igualmente se pueden hacer a mano, pero es mejor utilizar el computador. Yo escogería el de Gauss-Seidel, que es el más sencillo de utilizar. Bien, hasta aquí todo. El link de las diapositivas y de los scripts estará en el enlace en YouTube.